Bueno estudiantes, bienvenidos a Active English Classes. A continuación vamos a ver un video tutorial correspondiente a presente simple. Como vemos, el presente simple es utilizado para hábitos, rutinas o hechos. Un hábito es una costumbre que generamos, como por ejemplo el fumar o el beber un café. Una rutina es una situación diaria que manejamos. Y un hecho es un elemento científico, de tipo científico. Entonces simplemente el presente simple es utilizado para estos elementos, algo rutinario, algo repetitivo que se hace día a día. Veamos un ejemplo. Para hábitos, tenemos acá un hábito que dice beber, drink, verbo beber. Decimos que she drinks coffee every day, ella bebe café todos los días. Rutinas, por ejemplo el wake up, que es despertarse. Colocamos I wake up every day at 6 a.m. Yo me despierto todos los días a las 6 de la mañana. Y para hechos, como por ejemplo decimos water boil, que significa hervir. Dice water boils at 100 degrees centigrade. El agua herve a 100 grados centígrados. Veamos la estructura de presente simple. Importante para manejar presente simple es conocer los pronombres: yo, tú, usted o ustedes, nosotros o ellos. De igual forma, ella, él y esto. Por lo tanto, yo en inglés significa I, tú, usted o ustedes significa you, nosotros significa we y ellos como tal significa they. Ella, she, él, he y esto, it. Estos son los famosos pronombres. Entonces, si aún no tienen conocimiento de estos pronombres, es importante que tomemos nota, pues con el significado respectivo. Adicionalmente, queremos mostrar que el presente simple siempre utiliza unos auxiliares. El do para el grupo de I, you, we, they, y el does para el grupo de she, he, it. Siempre vamos a manejar dos reglas importantísimas. La primera es que siempre que realicemos una pregunta en inglés, sin importar qué tiempo gramatical estemos utilizando, usamos un auxiliar en primera instancia. Veamos un ejemplo. El ejemplo acá dice juega ella fútbol. Tenemos que pensar qué auxiliar sería para ella, si es do o es does. Por lo tanto, como tenemos she como pronombre, nuestro auxiliar sería does. Quedaría de la siguiente forma: does, luego la persona, she, el verbo jugar, play y el complemento soccer. Does she play soccer? Y esta es la forma en que estamos realizando una pregunta en inglés. Vamos a realizar en este instante, ya con base en esa explicación, estos 4 ejercicios con el verbo respectivo enfrente, con su significado en inglés. Así que por favor, 2 minuticos para que realicen estas preguntas. Para ello realizamos pausa en el video y por favor realizamos el ejercicio. Bueno, una vez que ustedes ya realizaron esto, veamos la solución. ¿Vive él en Londres? Does he live in London? ¿Trabaja ella en Active English? Does she work at Active English? At se utiliza la preposición, adelantándonos un poquitico otros temas, para nombres de establecimientos o empresas. At, más no lugares geográficos. Entonces, does she work at Active English? ¿Juega usted fútbol? Do you play soccer? ¿Comen ellos pizza? Do they eat pizza? Esta es la solución a este ejercicio de preguntas con presente simple. Veamos ahora el aspecto de preguntas y respuestas. Bien, para el ejemplo ¿vive ella en Londres? Does she live in London? Tenemos dos situaciones: respuestas cortas y largas, como es el caso de yes she does, que corresponde a una respuesta corta. El does reemplaza live in London, toda la parte de complemento de la oración como tal. Y la forma larga, yes she does live in London. Bueno, resulta que acá tenemos un cuestionamiento, puesto que vamos a ver si está bien o está mal. En este caso, esta oración se encuentra mal. Tenemos que mirar qué errores tiene. En primera instancia, nunca se coloca un auxiliar en forma larga.
¿Por qué? Porque como hemos dicho que el das reemplaza todo el complemento, entonces al colocar el auxiliar en forma larga estamos redundando y repitiendo si ella vive en Londres, por lo tanto no es necesario. Y en segunda instancia, una regla importantísima de presente simple es la siguiente. Dice, la S en el verbo. El verbo lleva la S solamente para she, he or it en forma afirmativa. Por lo tanto, acordemos de Superman, el escudo de Superman. Y esto implica que lleva la S el verbo como tal. Para la forma negativa, simplemente colocamos no, she doesn't. Siempre negamos doble vez, no, ella no lo hace. Y de forma larga nos quedaría no, she doesn't live in London. Se mantiene siempre los auxiliares al negar. Este es el truco de presente simple. Entonces, retroalimentando un poco, nunca va a auxiliar en forma larga, afirmativa. El verbo lleva la S para she, he or it. Básicamente es eso. Bien, vamos a la siguiente parte, que consiste en las reglas de la S. ¿Cómo se manejan estas reglas de la S para she, en este caso, perdón, he, para she y para it? Entonces, la primera regla nos dice lo siguiente: todo verbo que termine en SH, CH, Z o X o S, le agregamos ES. Veamos un ejemplo. Washes, observemos que termina en SH. Go, que termina en O, por lo tanto le agregamos ES. Y fix, que termina en X, le agregamos ES. Esta es la regla número 1. Démonos cuenta que el afirmar no implica tener un yes. Simplemente el colocar que ella lava, él va o ella repara implica que estamos afirmando una oración. Por lo tanto, la S siempre iría con el verbo. La regla número 2, consonante más Y, eliminamos la Y y la intercalamos por IES. Entonces veamos el caso. Study, consonante más Y, queda he studies. Carry, que es transportar, quitamos la Y y colocamos IES. Y la regla número 3 de este tiempo, en cuanto a la S, simplemente el resto de verbos que no pertenezcan ni a la 1 ni a la 2, les agregamos simplemente la S de forma normal. Básicamente es eso. Entonces, por favor, vamos a hacer ejercicio en su cuaderno. Simplemente es colocarle la S al verbo. Veamos el primer ejemplo. Vocal más Y implica que no lleva S, no cumple con la regla. Y esa es la solución como tal. Veamos el aspecto, voy a retornar un poquito acá para que tengamos la solución y que tengamos en cuenta lo siguiente. Pedro y Juan se refiere a ellos. Tengo que tener cuidado en evaluaciones porque como son ellos no llevaría la S. O sea, el único caso interesante pues para analizar acá. Nuestro siguiente aspecto son las preguntas y respuestas. Para ello, la propuesta es brindarles a ustedes 2 minuticos, colocan pausa en su video y realizamos las preguntas respectivas de cada oración y la respuesta forma corta y larga, afirmativa y negativa. Bueno, después de haber colocado play de nuevo, las respuestas serían de la siguiente forma. Does she work at Active English? Yes, she does, or no, she doesn't. Yes, she works, la S. At Active English, no, she doesn't work at Active English. ¿Juegos de fútbol? Do you play soccer? La pregunta va para usted, por lo tanto respondemos con yo. Es el único caso que tenemos que tener en cuenta. Yes, I do. Si lo hago, no, I don't. No, no lo hago. Siempre que preguntemos con you, respondemos con I. Yes, I play soccer. No, I don't play soccer. Y en el siguiente punto donde dice comen ellos pizza, nos quedaría do they eat pizza? Yes, they do. No, they don't. Yes, they eat pizza, or no, they don't eat pizza. Y sería la solución a este ejercicio. Bien, finalmente vamos a ver cómo funcionan las WH y vamos a ver las expresiones relacionadas con el presente simple. Como hemos hablado, siempre que realicemos una pregunta, el auxiliar va primero. Correcto. Y si realizamos una pregunta con WH, qué, cuándo, dónde, etcétera, colocamos la WH antes del auxiliar. Esa es la segunda regla. Entonces repetimos. Para preguntar siempre usamos un auxiliar primero. Pero cuando realicemos preguntas con WH,
la WH va antes del auxiliar. Respondemos, ya no es necesario sí o no porque es una pregunta de información. ¿Qué come ella? What does she eat? Respondemos, she eats pasta. Ella come pasta. Bien. Estas son nuestras WH como tal. En cada salón, en la parte superior de sus tableros, van a encontrar las WH respectivas. What significa qué. When significa cuándo. Where significa dónde. Who significa quién. Which significa cuál. Why, por qué. Y este por qué lo respondemos con because. How significa cómo. How long, cuánto tiempo. How far, qué tan lejos. How often, qué tan frecuente. How many, cuánto contable. Cuando referimos a contables son pupitres, personas, lápices, etc. Importantísimo el how many. Y el how much es para cuánto es incontable, que irónicamente incluimos el dinero por cantidad. Es decir, 1.500 pesos se refiere a how much. Por eso cuando uno va a preguntar el precio de un producto dice how much does it cost. Does it cost, cuánto cuesta esto, volviéndolo incontable. Ejercicios. De nuevo planteemos estos ejercicios para que por favor los solucionen en su cuaderno. Colocamos pausa y por favor los desarrollamos. Bien, al colocar play la solución quedaría así. ¿Dónde vive él? Where does he live? He lives in Panama. La S de Superman. How long does she study? ¿Cuánto tiempo estudia ella? She studies 1 hour. ¿Qué come usted? What do you eat? I eat hamburger. ¿Cuántas personas ve usted? How many people? ¿Cuántas personas do you see? En este caso de how many, siempre colocamos el sustantivo después del how many y luego el auxiliar. Datico importante. ¿Por qué estudia usted inglés? Why do you study English? Because it's important. Ok, básicamente la pregunta es con WH. Bien. Estas son unas prácticas que vamos a realizar durante el desarrollo de la clase. No hay ningún problema. Y finalmente, para concluir este tema de presente simple, estas son las expresiones necesarias para utilizar el presente simple. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Una vez se pronuncia once, 2 veces twice. Veamos, siempre en inglés es always. Casi siempre, often or usually. Algunas veces, sometimes. Casi nunca, rarely or seldom. Y nunca, never. Una vez repito once, 2 veces repito twice. Si queremos decir 3 veces, 4 veces, 5 veces, simplemente es colocar el número. Sería 3 times, 4 times, 5 times, etc. sin ningún problema. Si coloco acá, yo voy al gimnasio 1 vez a la semana, entonces la solución quedaría I go to the gym once a week. 1 vez a la semana. Yo casi nunca voy a fiestas. I rarely o seldom, cualquiera de estas dos, go to parties. Yo nunca estudio inglés. I never study English. Esta es la expresión respectiva. Ella siempre ve televisión. She always watches TV. Yo usualmente bebo jugo. I usually drink juice. Importante saber que el adverbio de frecuencia, adverbs of frequency, que es el título de estas expresiones, va siempre después del pronombre. Rarely, never, always, siempre después de la persona va. Las únicas que no van son el once y el twice, que pueden ir en la mitad de la oración. Acá tenemos un ejemplo con el how often, que tan frecuente. Bien, muchachos, básicamente eso es todo. Espero que les haya quedado claro el presente simple. Vamos a realizar unas prácticas con computadores y posteriormente aclararemos cualquier pregunta con su profesor. Muchísimas gracias y de nuevo gracias por contar con Active English Classes.